laboratorio de fisioterapia. Vamos a evaluar la columna cervical, que en este caso es el cuello. Los procesos patológicos de esta sección se deben a procesos degenerativos como los ligamentos y las vértebras, y también la irritación o compresión de estos lastiman a la sección vascular y a los nervios. También se puede encontrar afectaciones en la arteria vertebral. La primera prueba que vamos a realizar será la rotación máxima del cuello, que va a ser de izquierda a derecha. Esta puede ser de forma pasiva o activa. Hay que evaluar los hombros del paciente y que el paciente pueda mover la cabeza sin sentir ninguna molestia. Si se encuentran limitaciones y dolor en el movimiento, se puede deber a una artrosis o un acortamiento de los músculos. Si se encuentran limitaciones y dolor en el rango de movimiento y una limitación brusca del movimiento, se puede decir que es un proceso degenerativo como una espondilosis o una espondilosis con artritis. Si se encuentra una limitación suave del movimiento, se puede deber a un acortamiento de los músculos extensores del cuello. La siguiente prueba es la rotación en extensión máxima. En este caso, tomaremos al paciente de la barbilla y la cabeza y vamos a girar. Si se encuentran limitaciones en este movimiento y dolor, se puede decir que es un proceso degenerativo de las primeras vértebras cervicales, ya sea iniciales o intermedias. ¿Qué pasa en este proceso? En esta evaluación es que las primeras vértebras cervicales se encuentran en movimiento y las siguientes inferiores se encuentran en bloqueo. Si en esta prueba se identifica vértigo, náuseas o vómito, se puede deber a una limitación o un proceso degenerativo en el riego sanguíneo, que esto puede ser una afectación en la arteria vertebral. La siguiente prueba es esta flexión, la rotación de flexión máxima. En este caso, el paciente estará mirando hacia abajo, lo tomaremos de la barbilla y vamos a girar. Si se encuentran limitaciones y dolor en esta prueba, se puede decir que es una disfunción a los procesos degenerativos de forma secundaria. Esto quiere decir que muchas de las vértebras, las primeras vértebras cervicales se encuentran en bloqueo y las inferiores, las siguientes, se encuentran en movimiento. En otro caso, si se encuentra vértigo, se pueden encontrar alteraciones en la arteria vertebral. La siguiente prueba es la prueba de Spurling. Entonces, tomamos aquí, giraremos y vemos con una mano y damos un pequeño golpecito. Es importante avisarle al paciente sobre esta prueba porque aquí debemos encontrar un dolor que irradia desde la columna cervical hacia el brazo. Si encontramos dolor o irritación, se puede deber a un proceso degenerativo como espondilosis, y si encontramos mialgias tras una tracción de la columna cervical, se puede deber a un acortamiento de los músculos. Y si encontramos dolor y este es de forma convexa, se puede deber a una limitación de músculos, y cóncava a una patología facetaria. La siguiente prueba es la de la columna cervical. Tomaremos al paciente de la mandíbula y de la parte trasera de la cabeza y lanzaremos. Si se encuentra alivio en esta prueba, podemos indicar que es una irritación ligamentosa de la columna vertebral.
de los nervios de la columna vertebral, y si se encuentra un aumento de dolor, nos debe indicar una alteración muscular ligamentosa o articular degenerativa. La siguiente prueba es la prueba Dogan. En esta prueba el paciente inclina la cabeza, eso es de forma pasiva, y de forma activa lo realiza solo. Si encontramos limitaciones de forma activa, se puede decir que nos indica una disfunción muscular. Si lo encontramos de forma pasiva, esto nos indica una limitación ligamentosa, una afectación ligamentosa o una alteración degenerativa articular. La siguiente prueba es la prueba de Berlin. Tomamos el paciente de la columna cervical y del tobillo y pedimos que flexione. La pierna debe estar estirada. Si encontramos un dolor intenso que irradie hacia las extremidades, ya sea superiores o inferiores, podemos decir que es una irritación radicular, o en ciertas circunstancias también puede ser una mielopatía cervical. Las siguientes pruebas son para el tronco, que es la columna torácica y la columna lumbar. Esta prueba de deslizamiento se le pide al paciente que camine con las manos hacia adelante. Si tenemos una cifosis en la columna torácica, se puede, y esta prueba la corrigen, esta prueba la corrige, y si esta no corrige la cifosis en la zona torácica, se puede decir que es una deformidad fija. La siguiente prueba es el síndrome de Adam. Esta prueba se puede realizar en pacientes que padecen escoliosis, ya sea una escoliosis desconocida o con antecedentes familiares. En este caso se le pide a la paciente que se vaya hacia adelante. Y si la escoliosis se corrige, se puede decir que es una escoliosis funcional. Y si esta, en lugar de corregirse, persiste y se encuentra un abominamiento en la zona del tórax o en la zona lumbar, se debe a una escoliosis estructural. La siguiente prueba es la prueba de relajación. Tomaremos el tobillo del paciente y debemos inclinarlo hacia el músculo. Esta prueba se debe realizar ante la sospecha de lesiones en ligamentos de la pelvis y si se encuentra dolor en la parte lumbosacra sin irritación radicular, se puede decir que se da una sospecha a un proceso degenerativo y desgastamiento ligamentoso. Y si se encuentra un dolor con irritación radicular, se puede sugerir a una lesión en los discos intervertebrales. Si se encuentra dolor en la parte del muslo, se puede sugerir que es un acortamiento del cuádriceps. La siguiente esta es para diferenciar el dolor lumbar. Tomamos el paciente del tobillo y lo dejaremos hasta su límite. Si se encuentra dolor, podemos decir que es una espondilitis o una espondiloartrosis o una alteración en la articulación sacroiliaca. La siguiente prueba es la prueba de hiperextensión. Tomamos al paciente de los tobillos y él debe subir su torso hacia arriba lo más que pueda. Descanso. En esta prueba, si encontramos una limitación brusca del movimiento, se puede sugerir que es una alteración degenerativa. Mientras en cambio, si la interrupción es suave, se puede sugerir que es
movimiento de los músculos iliocostal o el músculo. La siguiente prueba es la prueba de Madrid. Esta prueba, el paciente está en gestación. Primero vamos a inclinar el tronco y la columna cervical, y luego tomaremos el pie en flexión y otra vez. Si el paciente siente molestias aquí, se debe a una limitación en movimientos de la rodilla. En esta prueba se puede encontrar dolor o irritación en los nervios, en las raíces nerviosas, y estos irradian en el territorio, por ejemplo, del nervio ciático. Igual, cuando encontramos estos dolores, pueden indicar de varios diagnósticos diferenciales estrechos, como una artrosis en las articulaciones facetarias, una limitación de los músculos isquiotibiales. La siguiente prueba es la prueba de la serie, es la prueba de la elevación de la pierna extendida. Esta es para demostrar una irritación de las raíces nerviosas. Tomaremos al paciente el tobillo y elevaremos la rodilla hasta su máxima. Si encontramos un dolor, la persona del dolor en la cadera y la rodilla indican irritación nerviosa, un prolapso en el disco vertebral, y si encontramos dolor en la zona ciática, se conoce como signo de Botten. Y si el dolor ciático que aumenta cuando se eleva la cabeza, se puede denominar signo de Kearney. Un dolor que aumenta lentamente cuando se eleva la pierna en la región sacra o de la columna lumbar, o un dolor que se irradia hacia la cara dorsal del muslo, se suele considerar indicio de artrosis de la articulación, síndrome facetario, de irritación de los ligamentos de la cadera, una tendinosis o de un aumento de tensión, un acortamiento de los músculos isquiotibiales. Si la interrupción del movimiento es suave, se debe sospechar de una afectación del lado contralateral. Este dolor, que se denomina pseudoradicular, debe ser diferenciado de una ciatalgia clara, signo de la C. Cuando el dolor al elevar la pierna aparece en el lado contralateral, se deberá sospechar de un prolapso del disco o un tumor. Este signo se describe como signo cruzado y suele aparecer en prolapsos de los discos grandes de localización medial y central. Ahora vamos a hacer la prueba de Fallen, que es una demostración de una lesión en el nervio mediano. Le pediremos al paciente que haga una flexión palmar durante 1 o 2 minutos. Cuando ponemos de esta forma las manos en una flexión palmar, existen parestesis en el nervio mediano. Cuando existe una afección, un síndrome del túnel del carpo, los síntomas con esta prueba aumentan un poco más. La siguiente prueba es la prueba de estrés en varo. Tomaremos al paciente de la muñeca y una mano en la articulación del codo y haremos movimiento hacia afuera. Esta es para demostrar la inestabilidad de los ligamentos. Tenemos que vigilar si existe dolor en los ligamentos laterales externos de la articulación del codo. Si existe un dolor, si este dolor aumenta, quiere decir que tenemos una inestabilidad en los ligamentos que se encuentran en la forma lateral externa del codo. La segunda prueba es la prueba de estrés en valgo. Tomamos al paciente del codo y de la muñeca y del codo y hacemos una rotación hacia adentro. Esta es para medir la
inestabilidad de los ligamentos laterales internos. Esta evaluación se realiza en personas que tienen un estrés o una sobrecarga, como en los lanzadores, y puede encontrarse una afección en el nervio cubital y también puede ser debido a una artrosis, a una neuritis, y hay que estar pendiente si se origina un dolor o un movimiento más fuera de lo normal del lado contralateral. La siguiente prueba es la de aducción cruzada. El paciente va a llevar la mano afectada hacia el hombro contralateral de esta forma. Si existe un dolor, hay que suponer una afección en la articulación acromiocalcular y tenemos que tener un diagnóstico diferencial con el pinzamiento subacromial por la zona en la que se encuentra la articulación. La siguiente prueba es la del signo de codo de golfista. El paciente va a hacer una flexión de codo con una flexión de mano y el paciente tiene que vencer la resistencia con una extensión de codo. Trata de vencer la resistencia. Yo te tengo así sujetada el brazo. Vence. Ok. Si existe un dolor en la epitróquea, se puede decir que tiene el signo del codo de golfista. Esta prueba es para demostrar una patología como epitrocloiditis. Bueno, la siguiente prueba es la prueba de Limburg. Es la valoración de la malformación congénita de los tendones de las manos y de los músculos flexor largo del pulgar y el flexor común de los dedos índices. Se le pide al paciente que extienda la mano y con el pulgar toque de forma palmar la mano. Cuando existe una unión ligamentosa congénita entre los tendones de los músculos flexores largos del pulgar y flexor común profundo de los dedos, la mano, el índice, al realizar este movimiento combinado del pulgar, se observará una flexión de la articulación interfalángica distal del índice. Se notará de esta forma. La siguiente prueba es la prueba de extensión de los dedos, prueba de Shook. En esta prueba se le pide al paciente que esté sentado y haga una flexión de mano y tiene que enfrentar la resistencia del evaluador. En este caso, yo voy a colocar mi mano, fijar la muñeca y tienes que tratar de extender la mano. La aparición de dolor en la zona metacarpiana de la articulación indica una inestabilidad del carpo radial, intercarpiana y o escafoide, o bien una necrosis del hueso semilunar, enfermedad de Kienbock. Las siguientes pruebas son pruebas del miembro inferior. En este caso es la prueba de las puntas de los dedos de los pies. Esta es una valoración de la contractura de los músculos isquiotibiales en la parte posterior de la pierna. El paciente está en sedestación. Se puede notar que el paciente de estar en esta posición no logra tener una verticalidad en la columna. Se le pide al paciente que esté en sedestación, que flexione una rodilla en cualquiera de las dos piernas. De todas formas, tiene que evaluar de forma contralateral. Y se le pide que lleve su mano a la punta de los dedos. Cuando existe una contractura en los músculos isquiotibiales, el paciente solo consigue acercarse al pie con la punta de los dedos y refiere dolor tirante en la cara posterior del músculo, en esta zona, la zona de acá. La prueba se interpreta como positiva cuando se encuentra una diferencia en las molestias entre los lados.
La causa es con frecuencia un acortamiento comparativo e indoloro de la musculatura isquiotibial. La capacidad de movimiento del paciente puede verse limitada en forma secundaria por una enfermedad de la columna o una cosartrosis. Ok, la siguiente prueba es la prueba del piriforme. Esta prueba consiste en la valoración de la contractura del músculo piriforme. El paciente se tumba sobre el lado sano, se flexiona la pierna afectada a 60 grados a nivel de la articulación de la rodilla y la cadera. El explorador estabiliza la pelvis con una mano y con la otra ejerce presión dirigida hacia el suelo. La aparición de dolor en el músculo piriforme sugiere una contractura muscular. La aparición de dolores que se irradian con síntomas neurológicos sugiere una irritación del nervio ciático. Aproximadamente en un 15% de las personas, el músculo piriforme se divide en varias partes por el nervio ciático u otras ramas del plexo sacro. Estos pacientes presentan con mayor frecuencia por lo demás, poco habitual síndrome del piriforme. La limitación de la rotación interna de la articulación de la cadera se puede deber también a un acortamiento patológico y doloroso del músculo piriforme. La siguiente prueba es de la distensión del cuádriceps, prueba de rigidez. En esta, el paciente se tumba en decúbito prono, boca abajo, y el explorador trata de llevar de forma pasiva los talones hacia el glúteo flexionado de la rodilla. En este caso se evalúa ambas piernas y voy llevando si pueden notar que se alza el glúteo, es porque ya encuentro una resistencia. Desde ese punto ya encuentro una resistencia. Y si llevo más, se vuelve a alzar. Cuando existe, normalmente se puede cazar el glúteo de los talones en ambos lados. Un acortamiento de los músculos cuádriceps aumenta la distancia entre el talón y el glúteo. En este caso, la resistencia, desde que llega en este punto, ya encuentro una resistencia. Aquí se puede notar que hay un acortamiento del músculo cuádriceps. La siguiente prueba es la prueba del Brander. Esta prueba, el paciente está boca arriba y el explorador con una mano toma la pierna y la flexiona. A 90 grados. Con los dedos índice y pulgar palpa la hendidura articular lateral y medial y con la otra mano sujeta el pie y le realiza una rotación de la pierna. Una rotación. Cuando aparece el dolor a nivel de las hendiduras articulares, indica una lesión del menisco. ¿Siente dolor? Cuando aparece dolor en esta zona de la articulación de la rodilla, sugiere una afectación en los meniscos. Cuando se sospecha una lesión del menisco externo, se palpa al tiempo que se realiza una rotación interna de la rodilla y una extensión desde la posición inicial de flexión máxima. La aparición de dolor en la parte lateral de la hendidura articular indica una lesión en el menisco externo. La siguiente es de Steinman 1. Esta prueba consiste en que el paciente está en el cúbito supino, el explorador le fija la rodilla en flexión con una mano y con la otra coge la pierna y realiza movimientos de rotación forzada al mismo tiempo. Rotación externa y rotación interna. La aparición de dolor en la hendidura articular medial cuando se realiza una rotación externa forzada indica una lesión del menisco interno, mientras que en la aparición de dolor en la rotación externa del músculo de la rodilla, de la hendidura de la rodilla, indica una afectación en el menisco externo. Para valorar en distintas locaciones posibles de un desgarro, la prueba de Steinman 1 se realiza en distintos grados de flexión de la rodilla, tanto
aquí, como aquí, como aquí, se realiza la rotación del pie, interna y externa, para la aparición de dolor en las hendiduras laterales, medial y lateral. La siguiente prueba es la prueba de Galassi. En esta, la valoración es una diferencia de longitud entre las piernas. Se le pide al paciente que flexione ambas piernas. Y no estén ni tan separados ni tan pegados los pies. Rodillas pegadas. Y en condiciones normales, ambas rodillas deberían estar a la misma altura. Si se encontrara una rodilla más alta, se puede decir que la tibia de esa extremidad será más larga o bien la contralateral más corta. En este caso se ve que la longitud de los muslos es idéntica a pesar de la aparente diferencia de longitud que se encuentra en la luxación de la cadera, porque parece que uno de los músculos es más corto que el contralateral. Es importante recordar que en la luxación bilateral de la prueba de Galassi puede ofrecer un resultado falso negativo. En este caso, se tiene que ver de una vista frontal como de una vista lateral de las rodillas. La siguiente prueba es de distensión del músculo recto. En esta prueba se le pide al paciente que se pegue lo más a la orilla de la camilla, que los glúteos pegan a lo más a la orilla de la camilla y que deje colgando las piernas. Se flexiona una pierna, una rodilla se flexiona del lado afectado. Ambos lados se pueden evaluar porque es de forma contralateral. Y en condiciones normales la rodilla se flexiona un poco más de 90 grados en extensión de la cadera. Cuando existe un acortamiento de los músculos rectos femorales, esta flexión es inferior a 90 grados. De hecho, cuando logras empujar la pierna lo más que puedas al tronco, si encuentras un acortamiento en los cuádriceps, esta pierna se alzaría.